delta es un virus defectuoso que necesita sí o sí que haya un antígeno de superficie del virus de la hepatitis B para que pueda replicarse y para que pueda permanecer. Entre las características del patógeno tenemos que es un virus con un ARN defectivo, es de forma circular y es pequeño. Pertenece a la familia Deltaviridae. La frecuencia de patopatía crónica es 5% por coinfección y 75% por sobreinfección. Cuenta con una estructura de cápside icosaédrica. En epidemiología tenemos que es más frecuente en las áreas del Medio Oriente y en algunas áreas de África y Sudamérica. También podemos decir que la hepatitis delta es más frecuente en grupos con alto riesgo de desarrollar hepatitis B. Su transmisión se da por vía hematógena, puede ser transmisión sexual, transmisión vertical, se da en usuarios de drogas con inyectables. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Nos dice que la hepatitis B o delta tiene un periodo de incubación de aproximadamente de 30 a 180 días. Acá se da, en la fase aguda se da dos procesos, se puede dar una coinfección o sobreinfección. En la parte de coinfección nos dice que la infección se va a presentar simultáneamente junto a la hepatitis B y en esta etapa va a ser característico que el paciente presente fiebre, pérdida de apetito, cansancio, ictericia, dolor de cabeza, incluso náuseas y vómitos, en algunos casos también dolor abdominal. Y estos síntomas pueden variar de leves a ser fulminantes. En la parte de sobreinfección nos refiere que un paciente ya tiene la hepatitis B de forma crónica y se sobreinfecta por la hepatitis D. En este caso, cuando hay una sobreinfección nos dice que es mucho más grave la enfermedad. Los síntomas que puede presentar son todo lo dicho anteriormente y se puede agregar estos que el paciente tenga una falla hepática, incluso esto puede llegarle a que el paciente tenga una citis, una confusión mental, pueda tener edemas y se pueda complicar mucho más el cuadro. Normalmente cuando ya hay una sobreinfección, esto ya es fulminante y se puede volver crónica. Cuando ya se vuelve crónica, mayormente el 80% de los pacientes evolucionan rápidamente a una cirrosis y van a dar los síntomas típicos de cirrosis. Y cuando el paciente nos dice ya tiene una cirrosis, puede evolucionar un hepatocarcinoma. Sobre todo nos dice que los pacientes que tienen una sobreinfección tanto de hepatitis B y hepatitis D van a evolucionar un promedio, digamos, hoy día lo diagnosticamos, de acá a 10 años ya puede ser que el paciente presente su hepatocarcinoma. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se va a basar en la presencia de tres marcadores principalmente. Uno es el anti-HD, que se refiere a anticuerpo contra el virus delta. Otro es la inmunoglobulina M, anti-HD, y el ARN del VHD. ¿Por qué estos tres marcadores? Porque dentro del virus, si nosotros vamos a la estructura del virus, el virus está conformado por un ARN monocatenario y este está recubierto por lo que son los anti-HD, bueno, el anticuerpo HD del virus, y este a su vez está recubierto por antígenos de superficie de la hepatitis B. Es por eso que este virus depende mucho de la hepatitis B. Si el paciente no presenta hepatitis B, muy difícilmente que pueda tener hepatitis B. Y entonces, por eso, cuando nosotros tenemos una coinfección de hepatitis D y hepatitis B, nos dice que el ARN de la hepatitis D junto a la inmunoglobulina anti-HD puede aparecer de forma transitoria o simplemente no la podemos pasar desapercibida. Otro, si nosotros tenemos la inmunoglobulina M más el anticuerpo HBC, esta se refiere a un anticuerpo contra la nucleocápside de la hepatitis B. Si nosotros encontramos este marcador a un paciente, nos indica también que es una coinfección entre la hepatitis B y hepatitis D. Ahora, si hay una sobreinfección, vamos a encontrar que principalmente el paciente va a tener hepatitis B y a su vez vamos a encontrar que la inmunoglobulina M anti-HBC va a estar, no se va a encontrar simplemente, ya que estos datos, es el dato que nos va a dar una coinfección, no una sobreinfección. Ahora, si nosotros pedimos el ARN del virus de hepatitis D en el suero o en el plasma, esta va a estar presente durante la fase aguda, antes y durante la fase aguda. Si nosotros pedimos el anti-HD
y la inmunoglobulina M anti-HD también va a estar en la presente solo en la fase aguda. Ahora, cuando ya es una fase crónica, nos dice que la anti-HD y el virus inmunoglobulina B anti-HD va a estar en niveles elevados y solo el ARN va a estar presente. En portadores muy crónicos nos dice que todo esto va a estar igual, pero vamos a encontrar niveles bajos de ADN de la hepatitis B porque el virus del ARN va a inhibir la replicación de la hepatitis B. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos principalmente que es con la hepatitis B, ya que igual se va a contagiar de la misma forma, ya sea por vía sanguínea, por el contacto sexual, por el uso de jeringas o hojas contaminadas. Y también su prevención, en este caso sí tenemos la vacuna contra la hepatitis B. En la parte crónica es que igual también puede evolucionar una cirrosis y un cáncer de hígado. Otro diagnóstico diferencial sería igual, como ya lo explicaba el grupo anterior, con la hepatitis C, que también se contagia de la misma forma de la vía sanguínea, e igual, en este caso la hepatitis C más bien no tendríamos la vacuna. E igual también va a evolucionar a una cirrosis y un cáncer de hígado. Ya, en el tratamiento, bueno, en el libro nos indicaba de que no había ningún tratamiento, pero en artículos que hemos encontrado dice que el único tratamiento aprobado es el interferón alfa con una dosis de 9 millones de unidades 3 veces por semana durante un año. También hablan que se están realizando estudios con interferón pegilado, que tiene mayor eficacia y se administra solamente una vez por semana. Y la bulevirtida, que es uno de los nuevos tratamientos que es prometedor contra la hepatitis B. En la prevención, como bien hablaba mi compañera, no va a haber hepatitis D si es que no hay una hepatitis B. Entonces, básicamente se va a resumir en toda la prevención de la hepatitis B para prevenir la hepatitis D, que sería la práctica segura durante las relaciones sexuales, el cuidado en el entorno de los médicos, evitar un contacto o compartir jeringas. La prevención sería la vacuna de la hepatitis B en niños, que va a ser la pentavalente que nos cubre la parte de la hepatitis B, y en adultos o el personal de salud la vacuna contra la hepatitis B, ¿no? Que es un esquema, la primera, que es al primer contacto, luego la segunda es al mes de la primera dosis, la tercera a los 6 meses de la segunda dosis. Entonces, evidentemente, como han podido ver, pues hasta ahorita todos los tratamientos que ustedes han mencionado no está nada aprobado todavía, ¿no? Entonces, solamente son pruebas que se están haciendo, y pues una vez de que se apruebe esto por la FDA, la Organización Mundial de la Salud, de la OPS y todo lo demás, pues a lo mejor se va a lanzar, ¿no? Pero lo que es muy importante es la última parte que han mencionado, bueno, en la primera y en la última parte que ustedes han mencionado, que es la coinfección. No hay hepatitis B si más antes no ha habido una hepatitis B, ¿no? Entonces, como que es un requisito haber enfermado hepatitis B para tener la hepatitis B, porque como han podido ver, estas tres que estamos viendo, la C, la D más la B, pues obviamente son las mismas formas de contagio, ¿no? Y como pues ustedes saben, para la gran mayoría pues no hay tratamiento. Todo se está lanzando empíricamente, al igual como que se está haciendo igual la vacuna para el VIH y todo lo demás, que se están lanzando haciendo varios estudios, ¿no? Entonces, para sacar un medicamento, una vacuna, requieren pasar por ciertas etapas, por ciertas fases, ¿no? Generalmente, hasta incluso para las vacunas, si mal no me equivoco, tienen que pasar por lo menos unos 10 años o tal vez un poco más,
haciendo las diferentes pruebas, y una de ellas es que tal vez la que hemos vivido es la de la vacuna del COVID, ¿no? Que no se han hecho los grandes estudios, pero actualmente estamos en todos los que nos hemos hecho vacunar, estamos como personas de estudio, ¿no? Para ver a quiénes les ha causado daño, cuáles han sido las reacciones adversas, quiénes pese a la vacuna han enfermado, o quienes pese a la vacuna no han enfermado, o pese a la vacuna han fallecido, dependiendo del tipo de vacuna, la dosis y todo lo demás. Entonces todavía todo esto está en una etapa 3 todavía de lo que es la vacuna del COVID. Y lo mismo pasa con estos medicamentos. Hasta que no sea aprobado por todas las entidades que se tengan que aprobar para poderlas utilizar en los humanos, y no tenemos por lo menos mayor al 60% de una eficacia, pues obviamente no se lo va a aprobar, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Ninguna?